La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hace alrededor de un mes se cumplieron 100 años de la Revolución Rusa, aquel acontecimiento que cimbró las estructuras de todo el mundo de aquella época. A principios de este año también conmemoramos 100 años de la promulgación de la Constitución General de la República Mexicana, que fue producto de la Revolución iniciada en 1910. Ambas revoluciones produjeron cambios muy importantes para sus respectivos pueblos. Ya se ha estudiado mucho los efectos negativos y positivos de la Revolución Rusa y también los mismos efectos positivos y negativos de la Revolución Mexicana. Hay que señalar que la Revolución Rusa también tuvo efectos fuera de Rusia, en el mundo entero. Especialmente en la Europa occidental, los gobiernos y los empresarios de esos países decidieron hacer concesiones muy importantes a los trabajadores, especialmente sindicalizados, para impedir que fueran seducidos por la publicidad del socialismo y el comunismo triunfantes en la Segunda Guerra Mundial junto con los aliados Estados Unidos e Inglaterra. Es muy importante también señalar que esas conquistas de la clase obrera en Europa Occidental dieron origen al llamado Estado de Bienestar. Un Estado obligado en primer lugar a garantizar los derechos sociales, la salud, la seguridad social, la educación pública gratuita y demás medidas para proteger a los más débiles y redistribuir la riqueza que el mercado concentra en muy pocas manos. En México, la Revolución Mexicana también abrió la puerta a más de 40 años de crecimiento sostenido a tasas mayores al 6%, más del doble del crecimiento de la población. En esa época, el pueblo mexicano se acostumbró a ver que los hijos podían vivir mejor que sus padres. El Estado mexicano utilizó recursos asignados por la Constitución al Estado mexicano en exclusiva, en especial los recursos energéticos, el petróleo, el gas. De ese modo, el Estado mexicano garantizó muchos derechos, pero al mismo tiempo generó una clase empresarial parasitaria que no impulsó, ni lo hace hasta hoy, la investigación y la innovación. Pues bien, a partir de los años 70, el estado de bienestar en Europa y en México, las conquistas de la Revolución Mexicana empezaron a sufrir retrocesos, productos de lo que Carlos Tello, nuestro paisano, ha llamado la rebelión de los ricos. Estos empezaron a exigir al Estado que los impuestos no se utilizaran para financiar la vigencia de los derechos sociales, de manera tal que empezaron a disminuir salarios, a disminuir el crecimiento de la educación pública superior gratuita y en general empezó a haber muchos retrocesos en cuestión social. En México esa política se aplicó a partir de 1982 y hoy tenemos unos resultados muy lamentables, porque a las reformas económicas en México se sumaron la degradación de la clase política
que se volvió cínica en los vicios de la corrupción y la impunidad. Por esa razón, hoy en México, una gran parte de los mexicanos está muy inconforme, porque aparte de los retrocesos en la economía, es evidente la rapacidad de la clase política en su conjunto. Por esas razones, es muy probable que el año próximo, año de las elecciones federales más competidas de la historia, México pueda lograr un cambio. Es evidente que no estamos hablando de un cambio revolucionario como el de la Revolución Rusa, ni siquiera el de la Revolución Mexicana. Se trata ahora de recuperar la soberanía para que el Estado mexicano vuelva a tener el mando en sus recursos energéticos, en su política económica y en general en su política exterior. También se requiere recuperar la capacidad del gobierno mexicano para impulsar el crecimiento en la producción de alimentos y el bienestar en el mundo rural. Ya sabemos que el neoliberalismo mandó a la ruina a millones de campesinos que no pudieron competir en el Tratado de Libre Comercio. Hoy estamos viendo una nueva fuerza política posicionarse en primer lugar de las preferencias electorales. El partido político Morena está trastocando el sistema de partidos y ya se colocó, teniendo apenas poco más de 3 años de haber obtenido su registro, que está en primer lugar en las preferencias electorales. Esa es una manera por la cual el pueblo mexicano está expresando su inconformidad. Pronto estaremos en el 2018 y es muy probable que veamos grandes enfrentamientos políticos y esperemos que la clase gobernante, la élite del poder, tenga la tranquilidad y la paciencia necesaria para no romper el orden constitucional. La recientemente aprobada Ley de Seguridad Interior da cuenta de que están muy nerviosos y de que quisieran tener al ejército a su disposición para amedrentar e impedir la movilización popular. Grave error sería ese, porque el pueblo mexicano requiere cambios, pero el cambio tendrá que ser pacífico y electoral. El 1 de julio es la oportunidad para lograr el cambio. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.